Bienvenidos a su canal de historia y arquitectura favorito. En esta ocasión hablaremos sobre arquitectura, concreción de los deseos y anhelos, que no es más que el desarrollo del barroco y relacionados, como el rococó. Esto con la colaboración especial de John Cena, quien al parecer sabe mucho sobre el tema y colaborará en algunos puntos. Sin más que agregar, comencemos. Borromini y el nacimiento del barroco. Francesco Borromini fue un arquitecto italiano considerado uno de los máximos exponentes del barroco romano. Este nació el 25 de septiembre del año 1599 y falleció el 2 de agosto del año 1667. Borromini en Roma. Francisco Borromini acabaría llegando en Roma y convirtiéndose en uno de los grandes artistas del barroco en Roma. Aquí coincidiría en tiempo y espacio con otro genio, Bernini, con quien marcaría una época. Bueno, ahorita hablaremos un poco sobre el nacimiento del barroco. El barroco cubre toda el área europea, especialmente Centro Europa y Europa Meridional, además de algunos países de América colonial. Se originó en Italia, concretamente en Roma, a finales del siglo XVI. Hablaremos un poco sobre lo que es la historia del barroco. El barroco empezó en el año 1600 a 1750. Es un periodo de tiempo en la cultura occidental que se caracterizó básicamente por los avances en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música. Normalmente es situado entre el Renacimiento y el Neoclásico. En el barroco la Iglesia Católica Europea enfrentó muchos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una nueva religión, diferente que afectaba las bases del catolicismo dominante. Esto es lo que llamamos la Reforma Protestante. Ningún artista definió la Roma del siglo XVII como Gian Lorenzo Bernini, quien trabajó para 9 papas y dejó una huella imborrable en la ciudad eterna. Fue un escultor, arquitecto, pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Sus características fueron dar mucha importancia a lo decorativo, tanto interior como exterior, los frotones, las curvas con precisión. Bien, ahora presentaremos el arte barroco en Francia, Holanda, Rusia e Italia. Empezaremos por Francia. Fue un estilo inspirado originalmente por el estilo barroco italiano, pero particularmente bajo Luis XIV. Dio mayor énfasis en la regularidad, el orden colosal de las fachadas, uso de columnas y cápulas para simbolizar el poder y grandeza del rey, simbolizando la potencia del sol en las construcciones divinas y preciosas, llenas de sabiduría y grandeza. El Palacio de Vaux es uno de los principales ejemplos que presenta la arquitectura barroca en Francia. Seguimos con el barroco holandés. La mayor influencia del barroco en Holanda fueron en las pinturas. Estas se caracterizan por el intimismo y el detallismo, que se refleja por ejemplo en la exquisita representación de la calidad de los materiales. El paisaje holandés influye mucho en su pintura. Grandes llanuras desde las que se observan amplios horizontes, presencia de mar, climatología húmeda con cielos nublados y la representación de canales. En cuanto a arquitectura, los edificios se hacían principalmente de ladrillo y la piedra se utilizó con moderación en algunas entradas principales, además de la presencia de frontes, arcos y columnas. Seguimos con el barroco ruso, que se dividió en 3 periodos. El primero es moscovita barroca, inspirado en el barroco alemán e italiano.
con presencia de arcos, cápulas, cruz griega y construidas con ladrillo rojo, y adornadas en piedra. El segundo periodo fue el barroco petrino, caracterizado por volúmenes simples, fachadas planas, alto tallado en interiores, presencia de cruz latina, base diferenciada y la simetría. Y la tercera y la última fase fue el barroco isabelino, retomando la cruz griega, cápulas y puntas de luz, caracterizado por el uso de color y espacios ornamentados. Y por último, el barroco italiano, caracterizado por la riqueza en el color, claroscuros, abundancia de columnas, inspirado en el urbanismo, arcos variados y jardines. La mayor inspiración del barroco italiano fue Roma, utilizando la simetría, el color, materiales llamativos y adornado en fachadas. Siguiendo con la entrevista, sabemos que el barroco se desarrolló en diversos lugares de Europa. ¿Qué nos puede decir con respecto a España? Ok, la arquitectura barroca florece en España en la primera mitad del siglo XVII. Los ideales de la Contrarreforma dieron las facilidades para la prevalencia de este modelo arquitectónico. Comienza con el barroco herreriano, el cual pierde auge a mediados del siglo para dar paso a más flexibilidad con la rica y fantasiosa ornamentación del churrigueresco, el cual alcanza su apogeo en el siglo XVIII y logra salir de España, desarrollándose en las diversas colonias españolas, como lo era la Nueva España y el Virreinato de Perú. Comenzaré a hablar de la arquitectura herreriana. El estilo herreriano tiene como características muy propias su monumentalidad, su sobriedad, su elegancia clásica y su estilo severo y amplio. Se desarrolló en España en el último tercio del siglo XVI. Su nombre herreriano fue gracias a Juan Herrera, impulsor de este estilo arquitectónico. Las características principales son una ornamentación nula en las fachadas, la relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, el rigor geométrico, aparecen nuevos adornos, como pirámides y bolas herrerianas. Los edificios tienen un tamaño colosal, lo que es símbolo de poder de la monarquía española. Ok, señor Josina, ¿y qué nos puede decir con respecto a la arquitectura churrigueresca? El término churrigueresco proviene del apellido Churriguera y se usaba para referirse a la arquitectura barroca del primer tercio del siglo XVIII. Los Churriguera eran una familia catalana de arquitectos barroco. La familia se conformaba por José Simón de Churriguera, que era tallista y retablista, y sus hijos José Benito, Joaquín y Alberto. La principal característica del churrigueresco fue el uso de estípites. Estas columnas consistían en pilares que eran más estrechos de la parte inferior que la superior, algo similar a una pirámide invertida. Otras características muy representativas de este estilo son la decoración y ornamentación profusa, la extravagancia. El adorno fluye por toda la superficie, desapareciendo la estructura escondida por ramajes, follajes y frutos. Hay formas lineales curvadas y retorcidas, y un arte totalmente asimétrico, irregular, a veces desorbitado. Fue un estilo considerado como antifuncional por sus detractores, ya que solo se basó en adornos. Por ejemplo, elementos estructurales, como las columnas, solo tenían función ornamental, al grado que llegó a no considerarse un estilo arquitectónico, más bien se le consideraba como un movimiento de esculturas y decoración. El lugar donde se desarrolla esta entrevista es uno de los referentes más importantes para el churrigueresco novohispano, la Catedral Basílica de la Asunción de María de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En ella se destaca su muy elegante y decorada fachada, mostrándonos un encaje hecho de cantera con detalles característicos de dicho estilo arquitectónico, columnas de capitel corintio ornamentadas con ángeles y motivos vegetales. Sin duda un monumento digno de la ciudad de los aristócratas de La Plata. Rococó del norte de Europa. Rococó alemán. Poco a poco, el rococó se fue extendiendo por distintos lugares. Fue aceptado y reproducido en otros países, como es el caso de Alemania, Bohemia y Austria, aunque en algunos casos fue fusionado con el arte barroco de Alemania. Alemania fue el primer país en adoptar el rococó proveniente de Francia, al que fusionó con el arte barroco germánico. Este movimiento artístico tuvo una influencia muy importante en, principalmente, la arquitectura del país, especialmente en casas y palacios. Una de las principales figuras germánicas es Franz Anton,
activo en una vasta región de Europa central y oriental, decorando numerosas iglesias. Es uno de los más grandes maestros del fresco del siglo XVIII, muchas veces comparado a Tiepolo por la elevada calidad de su obra. Los artistas franceses parecen no haber considerado nunca la belleza de la composición del objeto principal, mientras que los alemanes hacen de la potencia de las líneas su característica principal. El rococó en Noruega. El rococó proporcionó un intermedio importante en Noruega, apareciendo principalmente en las artes decorativas, en interiores, artículos de lujo, muebles, tales como servicios de mesa, de plata, cristal y objetos de barro. El rococó en Rusia. La asimilación de las formas del estilo rococó en el suelo ruso está relacionada principalmente con una época de la emperatriz Elisaveta Petrovna, cuando recibió la continuación en el reinado de Catalina la Grande. En cuanto a revestimientos y decoración mural, los mármoles y las grandes pinturas se vieron sustituidas por los estucos. De igual modo comenzó a darse un uso de espejos para crear la sensación de espacios más amplios, a la vez que buscando sugerir el infinito. La influencia del rococó en Rusia se difundió principalmente a través del retrato, la pintura decorativa y la ornamentación, mientras que hoy en día se ha perdido una parte importante del patrimonio. La libertad y el período gustaviano fueron un gran boom cultural en Suecia. En este momento, el rococó fue el estilo inicial. Las pinturas de retratos futuros lo hicieron conocido internacionalmente en la pintura sueca. Rococó inglés. Esta corriente estuvo presente en las diversas ramas del arte, como la literatura, escultura, pintura y arquitectura, entre otros, junto a Karl Hartmann. El arte rococó floreció en toda Europa, pero en Francia tuvo su mayor impacto. A finales del siglo XVII, justo antes de la Revolución Francesa, este periodo quiso capturar la juventud de los monarcas Luis XIV y María Antonieta, y lo logró a través de los colores pasteles y la búsqueda de la belleza. La importancia del decorado es por demás notable en la arquitectura. Evita los ángulos rectos en las construcciones para así restar zonas de oscuridad. Las cubiertas, tanto externas como exteriores, son claramente recargadas, haciendo que se pierda lo clásico presente aún en el barroco. La iluminación es más que destacada. El uso de espejos, ventanas y superficies reflejantes son exaltados. Watteau fue el pionero que con sus pinturas retrataba a mujeres blancas con vestidos ostentosos. Boucher fue famoso por sus obras de sensualidad y frivolidad, representando la moralidad de las clases altas, causando con esto controversia. Por una parte, la vida desenfrenada de los ricos plasmada en los cuadros que muestran tanto su derroche de dinero como sus romances. Con su contraste al pueblo francés que vivía en la desgracia en ese tiempo, vivía de hambre y sufría de pobreza extrema. La obra del columpio fue una de las obras más destacadas y controvertidas. En esta pintura podemos ver a una mujer que se parece a la reina francesa, María Antonieta, vestida con un lujoso atuendo. La intención de esta pintura fue buscar la sensualidad y la respuesta del pueblo fue indignación al ver a su líder dar tan mal ejemplo.
hemos llegado al fin de la emisión del día de hoy. Nos despedimos, sino antes agradecer a nuestro invitado e invitarlos a suscribirse, dar like y dejar un comentario.